Lo que decíamos es que el concepto fundamental con el que trabajamos hoy dentro de la singularidad es el concepto de polos, que va a tener un papel fundamental. Dentro de los polos, o dentro de estas singularidades, vamos a trabajar con funciones complejas que van a recibir un nombre especial, que es el nombre de o apellido de meromorfas, que van a ser aquellas funciones complejas que no tienen más singularidades que polos. Es decir, ahora nos interesa a nosotros trabajar con la siguiente definición más o menos formal. Entonces, sea f, nuestra función que va de un a contenido en C, una función compleja con a contenido en C, un abierto. Entonces, decimos que f es meromorfa si lo que ocurre es que si existe un cierto subconjunto B contenido en el conjunto A, de modo que este conjunto B no tenga puntos de acumulación en A, es decir, o bien lo llamamos AC al conjunto de puntos de acumulación de B, o lo llamamos derivado, que era el B', esto no esté contenido, o bueno, realmente no solo que no esté contenido, sino que no tenga intersección con el conjunto A. ¿Vale? Que esa intersección sea el vacío. Bueno, técnicamente no lo he puesto yo muy bonito. A poner simplemente esto así, ¿vale? Con el B', que es el conjunto de puntos de acumulación, nuestro derivado. No tiene puntos de acumulación en el conjunto A, pero se tiene que nuestra función f es holomorfa o derivable desde el punto de vista complejo en todo el conjunto A menos en el conjunto B. Y además, para todo z0 perteneciente al conjunto B, que es el conjunto donde a lo mejor no es holomorfa, donde puede tener una singularidad, se tiene que z0 es un polo. Vamos, que básicamente una función meromorfa es aquella función que tiene singularidades y el tipo de singularidad que tiene es un polo únicamente. ¿De acuerdo? Recordemos que habíamos visto una caracterización de cuando una función tenía un polo. Es decir, recordemos que z0 perteneciente al conjunto C es un polo de orden M natural o cero. Bueno, no tiene sentido que sea de orden cero. Natural. De F si y solo si existe otra función G, función compleja, tal que podemos expresar nuestra función e de z como z menos z0 elevado a m por f de z con e de z0 distinto de 0. Básicamente esto es lo mismo que decir precisamente que la f de z la podemos expresar en cierto modo como una función g que no se anula dividido entre el z menos z0 elevado a m. ¿Vale? Y esta m era justamente el orden de nuestro polo.
Entonces, lo que nos interesa a nosotros es definir el concepto de residuo de un polo. Esa parte que va a tener una cierta importancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a fijarnos justamente en la parte que habíamos estudiado nosotros, en el desarrollo importante ahora para funciones complejas, que extendía ese desarrollo de Taylor, que era lo que habíamos llamado el desarrollo en serie de Laurent de nuestra función. Entonces, recordemos también que habíamos visto que si z sub 0 complejo era una singularidad aislada de nuestra función compleja, entonces podíamos obtener la serie de Laurent de f en z0 en el anillo 0 menor que módulo de z menos z0, menor que un cierto r mayúscula, como nuestra f de z se podía expresar como este sumatorio infinito desde n igual a menos infinito hasta más infinito de unos ciertos coeficientes a su n por los z menos z0 elevado a n. Pues lo que es lo mismo, aquí hay una cierta serie de términos, luego tenemos aquí que sí aparece nuestro coeficiente a sub menos 2 entre el z0, z menos z0 cuadrado, aparece el término a sub menos 1 entre el z menos z0 elevado a 1, o simplemente entre z menos z0, vamos a ponerlo elevado a 1. Aparece los términos ya de la serie Taylor, que sería el a sub 0 y el a sub 1 por el z menos z0. Es decir, teníamos la parte singular y la parte que era regular, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esta parte de aquí? Lo que a nosotros nos va a interesar va a ser calcular posteriormente integrales. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora ha sido coger una función holomorfa o no holomorfa y tratar de calcular la integral en un cierto recinto cerrado. Es decir, nuestro interés se centraba en el cálculo de la integral cerrada en una cierta curva c de nuestra función f de z diferencial de z, siendo c una curva cerrada. Y podemos poner simple, aunque también hemos visto ese concepto de índice en el caso de que no fuesen curvas simples. Pero una curva cerrada simple contenida en la región 0 menor que módulo de z menos z0 menor que ese cierto radio R mayúscula. ¿Lo llamado R mayúscula? R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué teníamos? Si calculamos nuestro desarrollo, observemos que nosotros podemos calcular esa integral a lo largo de nuestra curva C de la f de z diferencial de z justamente como la integral a lo largo de esta curva C de quién? De el sumatorio desde n igual a menos infinito hasta más infinito de los a sub n por los z menos z0 elevado a n diferencial de z. ¿Y qué sabíamos de aquí?
Que resulta que todos estos términos yo puedo intercambiar sumatorio con integral. Y entonces todos los términos son cero, excepto un único término que no es cero. El único término que no era cero era el correspondiente al coeficiente menos 1. En el coeficiente menos 1, la integral de 1 partido z menos z0 valía justamente 2pi. O sea que toda esta serie, al hacer la integral, nos queda 2pi por el coeficiente a su menos 1. Lo cual significa que este coeficiente tiene que ser especialito, porque es el único que me da un término no nulo a la hora de calcular esta integral, ¿verdad? Pues como ese término es importante, vamos a ponerle nombre. Es decir, vamos a introducir ya nuestro concepto de residuo del polo. Definición. Sea f, que va de nuestro a contenido en C, una función compleja, y vamos a coger un punto z0 perteneciente a C, una singularidad aislada, aislada de nuestra función f. Entonces, el coeficiente a su menos 1 del desarrollo en serie de Laurent recibe el nombre, Laurent recibe, ¿ve?, el nombre de residuo de f en z0 y se denota por res f z0. Esto va a ser simplemente el nombre que le vamos a poner a este coeficiente a su menos 1. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que en particular hay ciertos casos en los que sabemos calcular fácilmente este residuo, que es si la singularidad es evitable. Es decir, observemos que si la singularidad f es evitable, tenemos que el residuo de nuestra función f en el punto z0 es simplemente 0. Ese es el caso sencillo en el que podemos calcularlo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos obtener este residuo de forma sencilla? Una opción es calcular esta serie de Laurent, pero queremos ver qué relación tiene justamente con nuestras funciones. De este desarrollo en serie de Laurent lo que estamos viendo es que podríamos tratar de ver qué hace falta para eliminar ese problema que tiene en el coeficiente menos 1. Es decir, tenemos un resultado que nos permite justamente obtener el residuo buscando el número que me elimina ese problema. Es decir, si z0 perteneciente a C es una singularidad aislada de nuestra función f compleja, entonces el residuo de f
en Z0 es el único valor complejo, vamos a llamarlo bueno, R mayúscula, R mayúscula parece radio. Mm, Venga, R mayúscula perteneciente a C, tal que si ahora cojo la función f de z y le resto R mayúscula partido z menos z0, esta función tiene primitiva en alguna bola reducida de centro z0. Es decir, que esta función ya no presenta un problema en el punto z sub 0. Sería otro modo. Lo que pasa es que nosotros no queremos ir probando con valores de R para sacar justamente si al restarle la función se ha quitado el problema. Es decir, yo no quiero coger la función, le resto, voy a probar 2 entre z menos z0. Ay, mira, no. No tiene primitiva. Venga, vamos a probar con 3 entre z menos z0. Mira, tampoco. Ay, es que he probado con 14 y ahora sale. Hombre, la idea normalmente es, opción número 1, de momento que sepamos, usar la definición. El problema es que la definición pasa por tener que calcular precisamente ese desarrollo en C de Laurent. Bueno, a ver, no pasa nada porque sabemos calcular desarrollo. Es decir, incluso aunque la función sea fea, es decir, fea me refiero a que nos aparezca alguna exponencial que no estamos muy acostumbrados a desarrollo, pero por ejemplo, consideremos nuestra función compleja f de z, que sea, pues, z elevado a 3 partido por z. Entonces, ¿quién sería el desarrollo de Laurent en el punto cero, que es donde tenemos el problema? Sabemos que nuestra función f de z, que es igual a z por elevado a 3 partido por z, lo que podemos usar son los desarrollos conocidos. Es decir, nosotros sabemos que la exponencial elevado a poner un omega, el desarrollo de Taylor que tiene sería sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del w elevado a n partido el n factorial. Lo guay que tiene la composición con polinomio es que simplemente cambiar la expresión correspondiente. Entonces aquí tendría el z por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, pero en lugar de omega pongo 3 partido por z, es decir, aparecería 3 partido por z, todo eso elevado a n partido n factorial, ¿vale? Lo cual significa que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos justamente que cuando desarrollamos este sumatorio nos aparecería para n igual a 0, 3 partido por z elevado a 0 es 1, pero factorial es 1, nos queda z. Luego para n igual a 1, el z con el 3 partido por z se me simplifica y nos queda 3 partido 1 factorial. Más para n igual a 2, ya tendría z con este se me simplifica y aparecería 3 al cuadrado partido 2 factorial por 1 partido por z. Para n igual a 3, ahora aparece el 3 al cubo partido el 3 factorial por 1 partido z cuadrado. Y así seguimos de forma sucesiva. ¿Eso qué significa? Que en este caso, ¿cuál es el residuo? Entonces, el residuo de f en el punto 0 sería justamente el coeficiente a su menos 1. El 9 medios, ¿no? Exactamente, sería este término de aquí, que es el a menos 1, que valdría en este caso 9 medias. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué tipo de singularidad tiene la función f en el punto z igual a 0 en este caso? Observemos
que en z0 igual a 0, f tiene singularidad evitable, no porque el coeficiente no es 0, ¿verdad? Singularidad de tipo polo. ¿Hay una cantidad finita de términos negativos en el desarrollo de Laurent? ¿Qué va? Hay infinito términos con potencias negativas, lo cual significa que qué tipo de desarrollo, qué tipo de singularidad tiene en el punto cero, una singularidad esencial, ¿verdad? Es decir, f tiene una singularidad esencial. ¿Por qué lo indicamos? Porque normalmente es cierto que cuando hablamos de residuos estamos acostumbrados a centrarnos en los polos. Es lo que nos interesa en realidad. Nuestro estudio luego se va a centrar en el caso de las funciones meromorfas, es decir, únicamente tenemos polos. Pero el concepto de residuo es un concepto algo más general. Vale para singularidades aisladas. Es decir, vale en el caso en el que tenga una singularidad evitable. Lo que pasa es que el residuo es cero. Vale para polos. Y también puedo definir el residuo de una singularidad esencial. Aunque posteriormente para lo que nos sirve a nosotros en el cálculo como aplicación es en el caso de los polos. Pero que sepamos que también podemos calcular residuos de otro tipo de singularidades. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a irnos a lo que sería nuestro resultado fundamental. Realmente, ¿de dónde va a venir ese resultado fundamental? Viene precisamente del cálculo que nosotros hemos hecho o de la relación que conocíamos para obtener esos coeficientes A sub n del desarrollo de Laurent. Es decir, recordemos que si f era una función holomorfa en la bola sin el punto z0, es decir, de un cierto centro z0 y radio r mayúscula, es decir, donde estamos indicando que a lo mejor justamente en el punto z0 es donde tenemos ese problema. Entonces, f tenía desarrollo de Laurent que generalizaba nuestro desarrollo de Taylor para 0 menor que R mayúscula en esa región R menor que módulo de Z menos Z0 menor que R mayúscula, ¿verdad? De la forma f de z igual a este sumatorio desde n igual a menos infinito hasta más infinito de los a sub n por los z menos z0 elevado a n. Y además, ¿cómo podemos calcular estos coeficientes a sub n? No solo los positivos, sino en cualquier caso, ¿cómo se podían calcular? Justamente como 1 partido 2pi por la integral realmente válida a lo largo de cualquier curva cerrada, pero nosotros podemos coger justamente la circunferencia centrada en el z0 y de módulo me vale aquí en realidad cualquier radio intermedio al radio menor y el radio mayor. Es decir, vamos a poner, no sé, un ρ, ¿vale? Donde este ρ es un ρ que está entre R minúscula y R mayúscula, ¿cierto? De de nuestra función f de z dividido entre z menos z0, todo eso elevado a n más 1 diferencial de z, ¿verdad? Lo que hemos visto justamente es qué ocurre con el coeficiente a menos 1, ¿verdad? Es decir, en particular,
Cuando la n toma el valor -1, vimos que el a menos 1 era justamente 1 partido 2pi por la integral, que quien dice esta curva dice realmente cualquier curva por el principio de deformación, que podamos deformar de forma continua sobre la circunferencia de radio ρ y de centro z0. Pero aquí aparece únicamente la función f de z diferencial de z, que es justamente nuestra definición de residuo que hayamos visto. Este coeficiente es justamente esta integral que tenemos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a irnos ya a nuestro resultado fundamental, que me dice que para calcular el residuo únicamente tengo que fijarme en los puntos z0 que están dentro de nuestra curva. Es decir, ya vamos a lo que sería nuestro teorema fundamental, que se llama teorema de los residuos. Porque lo que nos dice es cómo podemos calcular integrales si tenemos más de un problema. Es decir, sea f, función compleja que va de A contenido en C, función compleja. Y ahora sí vamos a indicar que sea meromorfa. Y nuestro conjunto A es un conjunto que es un abierto simplemente conexo, de modo que vamos a coger C contenido en A, una curva cerrada. Y ahora, normalmente uno puede tener dos versiones de este teorema. Si especifica simple, no aparece el término del índice de la curva. Si no especifica que sea simple, es decir, que pueda tener autointersecciones, entonces sí debemos especificar el índice. No da exactamente igual. Vamos a poner el teorema un poquito más general. Entonces, si tengo mi curva cerrada, que esté contenida en el conjunto donde mi función está definida, supongamos que esas singularidades aisladas hay una cantidad finita, es decir, sean, pues yo qué sé, podemos llamarlo z1 hasta z, no sé cuántas queremos tener, z n, k, K. k, zk, las singularidades, bueno, realmente no singularidades, sino que como hemos dicho que es meromorfa, sabemos qué tipo de singularidad tiene. Sean z, los polos de f. Pero van a ser únicamente no todos los polos de f, sino los polos de f contenidos en la curva C. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice este resultado es que es el resultado fundamental, la integral cerrada a lo largo de nuestra curva C, de nuestra función f de z, diferencial de z, es simplemente 2 pi veces, y ahora aparece el sumatorio desde he puesto acá, desde j igual a 1 hasta acá, del residuo que tiene la función en cada punto z sub j, multiplicado, eso sí, por el índice a lo largo de nuestra curva gamma, que es la parametrización de esta curva C, de cada polo z sub j. Si fuese simple, este índice vale 1, entonces simplemente no lo ponemos, es la suma de los residuos, ¿vale? Es decir, este es el resultado fundamental. Calcular integrales complejas con funciones que tenían problemas, que era lo que a nosotros nos faltaba por averiguar cómo lo podíamos calcular, es simplemente obtener los residuos.
Claro, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Que si hay más de un punto, necesito calcular esos residuos. Entonces, si por cada residuo tengo que calcular un desarrollo de Laurent, ¡puf! Porque es verdad que lo único que me hace falta a mí es el valor de un coeficiente. Entonces dices, joder, es que para sacar el valor de ese coeficiente tengo que calcular la serie entera al final. Y si lo tengo que hacer por cada punto problemático, bueno, si hay uno, vale, pero si hay 5 residuos, 5 polos que caen dentro, son 5 desarrollos. Que no es complicado, pero es tedioso y es largo. Entonces, nos gustaría a nosotros tratar de ver si hay alguna alternativa a la definición para obtener justamente nuestros residuos. Y resulta que sí, que en función del tipo de singularidad que tenga, que en nuestro caso van a ser polos, vamos a ver formas más sencillas de calcular los residuos. ¿Vale? Entonces, veamos cómo podemos calcular residuos. No voy a poner de forma más sencilla porque a gustos los colores ver si esto es más sencillo, ¿no? Pero de forma alternativa, sin tener que recurrir a la serie de Laurent. ¿Qué sería bueno? Pues tenemos nuestro resultado, teoremita. Hay veces que aparece como teorema, hay veces que directamente se define de este modo, depende un poco de la persona. Entonces, sea f función compleja y z0 perteneciente a c, era si es importante un polo de f. Entonces, decimos un polo porque este resultado, aunque el concepto de residuo lo tenemos de forma general para otros tipos de singularidades, como también las evitables o las esenciales, este modo de calcular residuos es válido en el caso de polos únicamente, ¿vale? Entonces, por un lado, polo sencillo que podemos tener, el polo simple, es decir, si z0 es un polo simple, un polo me hacía falta a mí con la calor que está aquí en Sevilla, oh, sí. Polo simple, recordamos que era que el orden era m igual a 1, entonces, ¿cómo podemos calcular el residuo? Pues mira, el residuo es muy sencillo, el residuo de f en nuestro punto z0 es simplemente hacer un límite. Quitarte el problema. Claro, si tienes el z menos z0 dividiendo y solo aparece ese término, pues multiplica todo por z menos z0, se te elimina y ya el resto hace el límite, porque entonces si has multiplicado todo por z menos z0, el que está dividiendo se me va a simplificar y el resto de términos es verdad que vuelven a estar multiplicados, pero si tiende a z0, todo eso tiende a 0. O sea que lo único que tengo que hacer es multiplico, ahora tomo límite cuando z tiende a z0 de mi z menos z0 por la función f de z. Ya está. Es el modo fácil de calcular ese residuo. Claro, es posible que el polo no tenga orden m igual a 1, sino que tenga orden mayor, ¿verdad? Bueno, el tema de los polos es que hay una cantidad finita de términos negativos. Y la cantidad es, hay tantos como orden tenga ese polo. Es decir, si z0 es un polo de orden m, que ya es mayor o igual que 2, es decir, que por lo menos hay más términos negativos, lo que quiero hacer en cierto modo también es quitarme esos términos, ¿verdad? Pero cambia un poquito la fórmula de residuos porque tenemos que ajustar a la hora de multiplicar.
Claro, a mí me encantaría que fuese tan sencillo como decir, multiplico todo por z menos z0 elevado a m, mi función f de z. Claro, el problema es que entonces no me aparece exactamente ese coeficiente, sino que me aparecen multiplicados por ciertos factores. Recordemos además que el modo de calcular esos coeficientes a su n era una derivada. Entonces voy a tener que multiplicar esto por la función. Voy a tener que derivar m-1 veces respecto de nuestra variable z, las m-1 veces, esta expresión que tenemos aquí. A esta expresión es a la cual le voy a tener que calcular el límite cuando z tiende al correspondiente polo z sub 0. Pero además, a la hora de calcular esa derivada, salen unos factoriales que están por ahí molestando. Entonces tengo que ajustar eso para que no me aparezcan esos factoriales en el coeficiente. Es decir, tengo que dividir entre el orden m-1 factorial. Es un poquito más feo, es decir, es cierto que lo que nos encanta a nosotros es que sea un polo de orden 1, polo simple. Y dice, vale, mejor calcular este límite que calcular el desarrollo. Cuando tú tienes un polo de orden 5 y te toca multiplicar por z menos z elevado a 5, que dice, es sencillo porque multiplica, y te toca derivar 4 veces, ahí ya a lo mejor no es tan bonito. Y tú dices, a ver, ¿hago un desarrollo en Sey-Laurent para sacar únicamente el coeficiente -1? ¿O derivo 4 veces? Yo qué sé, depende de cómo de... No te digo que es más sencillo, simplemente que es la alternativa a utilizar la definición. Tenemos esta fórmula y podemos utilizarla cuando creamos, o a lo mejor a mí se me da súper bien calcular derivadas. Pues genial. ¿Que no? Pues mira, nos buscamos la vida y ya está. ¿Sabes? Es decir, por ejemplo, vamos a poner alguna función que sea un poquito más fea. Ejemplo, sea f de z va a tener un seno de z partido un z cuadrado y un z menos 1. Entonces, tipo de singularidad que tiene esta función. Eso es lo primero que tenemos que determinar, ¿vale? Es decir, primero determinamos las singularidades de f. Entonces, observamos que f tiene problemas en z igual a 0 y z igual a 1, siendo además ambos puntos polos simples. ¿Se ve esto de forma más o menos sencilla? El hecho de que sean los dos polos simples. El z-1 es más o menos inmediato porque es el único que tiene problema. Directamente está el z-1 dividiendo. El del seno de z con z cuadrado nos puede resultar a lo mejor un poco más complicado, pero si pensamos, el desarrollo del seno de z es z más término. Entonces el término z entre z cuadrado me genera ese 1 partido de z, lo cual significa que ahí tengo el término de mayor grado dividiendo, por lo tanto tengo mi polo simple. Que dice, a ver, que estás haciendo trampa de que para sacar los polos lo que has hecho ha sido mentalmente el desarrollo de Laurent. Sí, porque más o menos son funciones relativamente conocidas con las que podemos trabajar. Pero deja de decir, he hecho un desarrollo de Laurent en la cabeza para ver el tipo de problema que había. Podía haberlo hecho directamente con la definición de vamos a ir multiplicando por unas ciertas potencias hasta que ese límite ya no da problema. Ahora, una vez que tenemos eso, decimos, oye, y si quiero sacar el residuo, podemos utilizar la fórmula anterior. Es decir, calculamos
sus residuos. Porque como son simples, diría, ¿cuánto vale el residuo de f en el punto 0? Ah, pues mira, sería el límite cuando z tiende a 0 de z por f de z. Claro que nos va a quedar el límite cuando z tiende a 0. Al multiplicar por una z, este z cuadrado se me simplifica y nos queda seno de z partido de z por el 1 partido z menos 1. Este seno de z partido por z tiende a 1 y aquí nos queda el límite de 1 partido z menos 1. Es decir, esto de aquí tiende a 1 y entonces este de aquí tiende a menos 1. Mientras que si queremos calcular el residuo de f en el punto 1, diríamos por misma definición, límite, bueno, o caracterización, cuando z tiende a 1, de ahora sería z menos 1 por f de z, que nos va a quedar el límite cuando z tiende a 1 y tendríamos aquí de la función seno de z dividido entre el z menos 1 se me ha simplificado con el z menos 1 multiplicando z cuadrado, que aquí dice, bueno, pues seno de 1 entre 1 al cuadrado, que es simplemente seno de 1, ¿vale? Y ahí tenemos el valor de nuestro residuo. ¿Hasta ahí bien? Si nos fijamos aquí, el problema que vamos a tener en la mayoría de las ocasiones es que vamos a tener cocientes de funciones. Es cierto que si son polinomios, estudiar residuos a lo mejor es sencillo, o estudiar el orden del polo. El problema lo tenemos cuando tenemos funciones que no son tan elementales como los polinomios. Es decir, ¿qué ocurre cuando tengo un seno entre una exponencial? Mentalmente, lo que tengo que hacer siempre, o lo que hay detrás, es estudiar en cierto modo el desarrollo que tiene cada una de esas expresiones, para tratar de ver cuál es el cero más grande que tenemos. Es decir, lo que hemos hecho nosotros mentalmente aquí con esa función seno de z ha sido decir, es que el desarrollo de Taylor o de potencias del seno de z comenzaba en un z, luego un z al cubo, luego un z a la quinta. Entonces, cuando cogía el z entre el z cuadrado, decíamos, ah, hay un polo simple. Si hubiese sido al revés, si hubiese estado el z cuadrado arriba y el seno de z abajo, hubiésemos hecho lo mismo. Hubiésemos dicho, es que entonces abajo hay una z, luego un z al cubo, luego un z a la quinta. Claro, y vemos entonces que no hay un término fijo donde ya no haya una potencia negativa mayor, sino que el orden sería, bueno, el z cuadrado con el z podría ser una z multiplicando, pero cuando tenga el z al cubo, se jugaría el papel de como 1 partido por z. Y cuando sea un z a la quinta, como de 1 en z cubo. Es decir, ahí ya no hay un término fijo de hay una potencia negativa. Lo cual significa que en cierto modo eso me está diciendo que habría una singularidad esencial, ¿verdad? Entonces, el problema radica justamente en que en la mayoría de las ocasiones vamos a tener cocientes. Y en los cocientes me puede costar trabajar o ver claramente quién está mandando o quién gana en ese comportamiento. Si somos capaces de obtener información de forma sencilla de cada una de las funciones que aparecen en ese cociente, quizás pueda obtener información sobre el polo o el tipo de singularidad que tenemos y el residuo más fácilmente. Es decir, lo que tenemos básicamente el siguiente resultado que me dice qué pasa cuando tengo información importante sobre las funciones del cociente. Es decir, teorema, por ejemplo. Estos son resultados que no aparecen en vuestros apuntes, libros, lo que sea. Pero bueno, lo pongo porque son importantes. Entonces, supongamos que podemos expresar nuestra función f de z como un cociente, es decir, como una cierta función g de z entre h de z, donde las funciones g y h son analíticas, inicia analítica, derivable, holomorfa, lo que prefiramos, analíticas en
nuestra singularidad Z0 compleja. ¿Vale? Entonces, si resulta que G en el punto Z0 es distinto de 0 y H tiene un polo, un 0 simple, es decir, de orden 1 en Z0, entonces, ¿qué ocurre con la F? Pues que F tiene un polo simple en Z0. Y además podemos calcular el residuo de forma sencilla. Porque cuando calculemos este residuo de nuestra F en el punto Z0, realmente la función G ni pincha ni corta. Es decir, que únicamente estamos haciendo el límite de esta H de Z cuando la Z tiende al Z0. Entonces eso me está dando en realidad el qué. Si nos fijamos, aquí ¿qué aparecería? Aparecería, pues la fórmula que hemos visto antes sería el límite, o bueno, no sé si pone la demostración. Bueno, básicamente la demostración, ¿no? Venga. Aquí aparecería el límite cuando Z tiende a Z0 de Z menos Z0 multiplicado por la F, que la F es G de Z entre H de Z, ¿verdad? Dice, bueno, podemos hacer una trampa porque en realidad esto es lo mismo que el límite cuando Z tiende a Z0. La G de Z la puedo dejar aquí. Y ahora puedo tener aquí la H de Z. Dice, bueno, en verdad, como H tiene un 0 de orden 1, H en Z0 vale 0. Es decir, que puedo restar H de Z0 aquí, ¿verdad? Porque como vale 0 no hay problema en restarlo. Pero ahora este Z menos Z0 que está multiplicando lo puedo pasar aquí dividiendo. Que sería el Z menos Z0. Y ahora aplicando la propiedad de los límites, como cada límite existe por separado, ¿verdad? Esto podría ser el límite de la G de Z entre el límite de este cociente. Pero el límite de H de Z menos H de Z0 entre Z menos Z0, ¿quién es justamente? Es justamente la derivada. Que sabemos que son derivables en ese punto, es decir, que abajo aparece simplemente H' en Z0. Y arriba aparece lo que vale G en el punto Z0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un modo, en algunos casos nos puede resultar útil para el caso de estos polos simples, de obtener justamente estos residuos cuando tengamos cocientes de funciones. Dice, básicamente es aplicar esto, pero ya directamente. Entonces, pues bueno, alguien se ha preocupado de hacer esa cuenta en general sin tener que nosotros calcular ese límite siempre, ¿vale? Estaríamos casi listos con la parte de residuos. Esto es todo lo importante, por así decirlo. Pero hay un elemento un poquito puñetero que se nos olvida. ¿Cuál es ese elemento puñetero con el que trabajamos en el plano complejo? El infinito. El infinito. El punto del infinito es un candidato a que se nos fastidien siempre las cosas. Entonces nos dice, vale, nosotros hemos estudiado qué ocurre con polos y cálculo de residuos en un punto complejo, ¿verdad? Pero es que el infinito siempre me está dando por ahí problemas. Siempre puede ser un punto problemático. Entonces, como puede ser siempre una singularidad, tenemos que analizar cómo calculamos también residuos de esa singularidad que es el infinito. Tú me dices, bueno, pues vamos a ver justamente qué ocurre con estos elementos. Vamos a hacerlo también, es decir, ya solo nos falta a nosotros estudiar qué ocurre con el residuo en el infinito. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver primero cómo se define nuestro residuo en el infinito. Definición. Hay una alternativa que sería decir simplemente, nosotros hacemos el cambio
de 1 partido por z y trabajamos con el infinito como con el 0 para la función 1 partido de z, ¿vale? Pero vamos a hacerlo también en general sin hacer ese cambio, es decir, supongamos que f es una función analítica en un entorno de infinito complejo, ¿de acuerdo? Es decir, en módulo de z mayor que r para un cierto r mayúscula mayor que 0. Hay un cierto radio a partir del cual en el exterior de esa bola centrada en el 0 la función es analítica. Entonces, se define el residuo de f en infinito justamente como el residuo de la función. Y uno podría pensar que simplemente de la función f de 1 partido por z. Pero el residuo cambia un poquito. De la función g de z definida como menos 1 partido z cuadrado por f de 1 partido de z en z igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estamos diciendo es que el residuo de f en el infinito se define como el residuo de esta función g en el punto 0. Que no es simplemente de f de 1 partido por z, sino de esta g que tiene este factor menos 1 partido z cuadrado. Que si nos fijamos es simplemente la derivada al aplicar la regla de cadena de este 1 partido por z, el que sale aquí fuera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos calcular nosotros residuos de funciones sencillas como por ejemplo un polinomio? Es decir, ejemplo, si p de z, que es el polinomio a sub 0 más a sub 1z más un cierto a sub n z elevado a n, podemos estudiar el residuo en infinito considerando nuestra función que sería la g de z, ¿verdad? Dada por menos 1 partido z cuadrado por p de 1 partido de z. Que sería en este caso simplemente pues menos 1 partido z cuadrado que multiplica aquí a la sub 0 más a sub 1 por 1 partido de z más así hasta que llegamos al a sub n por 1 partido z elevado a n. Que en este caso al final nos quedaría simplemente menos a sub 0 partido z cuadrado menos a sub 1 partido z al cubo menos el a sub n partido z elevado a n más 2. Luego, ¿cuánto vale el residuo de f en el infinito? Hemos dicho que por definición es justamente el residuo de esta función g en el 0, ¿verdad? Pero en este desarrollo en potencia de z, ¿cuál es el coeficiente de 1 partido de z? No hay coeficiente 1 partido de z, ¿verdad? Lo cual significa que es 0. Es decir, el residuo es justamente 0. Bueno, no pasa nada, es que 0 es un valor aceptable para un residuo. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es,
Y si lo queremos identificar, igual que ocurría que decíamos, es que para sacar el residuo lo hemos definido realmente como el coeficiente A-1 del desarrollo en C de Laurent. ¿Cómo lo hacemos si queremos calcular el desarrollo pero en el infinito? También lo podemos hacer, solo que tenemos que cambiar la corona en la que estamos definiendo ese desarrollo de Laurent. Es decir, teorema, aquí sea f, una función que es holomorfa en nuestra corona, nuestro anillo que sería de centro el 0, radio incierto R mayúscula y más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar este sumatorio desde n igual a menos infinito hasta más infinito de a sub n por z menos z0, perdón, aquí no, simplemente z elevado a n, porque estamos trabajando en el 0, z elevado a n, su desarrollo de Laurent en dicha corona, es decir, en el conjunto A0R más infinito. Entonces, hay que tener cuidado porque no es exactamente el coeficiente menos 1, sino que el residuo de f en el infinito es menos el coeficiente a menos 1. ¿De acuerdo? Tiene ese cambio de signo. ¿De acuerdo? Es lo único con lo que tenemos que tener un poquito de cuidado con respecto al residuo cuando es en un punto z0. En un punto sí es el desarrollo en esa corona del término 1 partido. Mientras que en el infinito es con un cambio de signo. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, pues ya podemos irnos a calcular residuos, aunque sean de las funciones más feas que se nos ocurran. Es decir, yo puedo coger aquí y meter una exponencial de alguna potencia. Es decir, por ejemplo, consideremos la función f de z que sea pues e elevado a z partido de z. ¿Vale? Entonces, queremos hallar el residuo de esta función f en el infinito. Vamos a ver si lo podemos hacer utilizando esta propiedad del desarrollo de Laurent. Entonces, sabemos que nuestra función f seguro que es holomorfa en este anillo de centro 0, radio r el que sea, que en este caso realmente podemos poner radio menor 0 y radio mayor más infinito. Porque sabemos que es que está holomorfa en todo el plano complejo menos en el punto 0. Es decir, del 0 para afuera, ahí tenemos seguramente que es holomorfa. Luego, ¿cómo podemos calcular ese desarrollo? Pues mira, lo que sabemos precisamente son los desarrollos que tenemos de la exponencial, ¿verdad? Claro, si es que mi f de z es e elevado a z partido de z, y aquí lo que tenemos justamente es que 1 partido de z por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a n partido n factorial. O lo que es lo mismo, en este desarrollo, ¿qué tenemos? Tenemos 1 partido de z más 1 más aparecería el z partido 2 factorial más el z al cuadrado partido 3 factorial más punto suspensivo. Lo cual significa que cuando calcule el residuo de f en el infinito, sería el coeficiente menos a menos 1, que en este caso el coeficiente de 1 partido por z es un 1, o sea que me sale que el residuo en el infinito es menos 1, ¿verdad? Esto debería ser lo mismo que si utilizamos la definición que hemos estudiado. Es decir, claro, por otro lado, podemos
usar la definición. ¿Que la definición qué sería? Se decir, bueno, pues yo considero mi función g de z, que sería menos 1 partido z cuadrado por f de 1 partido de z. En este caso me va a quedar menos 1 partido z cuadrado por, y aquí aparecería elevado a 1 partido de z y aquí 1 partido de z también. Que al final, ¿qué nos queda? Nos queda menos elevado a 1 partido de z y aquí todo esto, el z cuadrado con este 1 partido por z, me queda también una z dividiendo, ¿no? Y ahora, como sabemos que el desarrollo de elevado a omega es simplemente el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de omega elevado a n partido n factorial, puedo sustituir por este 1 partido por z y nos queda menos 1 partido de z por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, y aquí aparecería 1 partido de z, todo eso elevado a n partido n factorial. O lo que es lo mismo, en este desarrollo para n igual a 0 tendríamos el menos 1 partido de z, luego vendría menos para n igual a 1, 1 partido de z con este sería, lo ponemos aquí con 1 partido z cuadrado, menos para el n igual a 2 aparecería un 1 partido 2 factorial con z al cubo menos punto suspensivo. Y nos fijamos que justamente el coeficiente del término menos 1 de esta g es también un menos 1. Es decir, luego el residuo de f en el infinito, si utilizamos la definición, es justamente el residuo de la función g en el 0, que sería justamente también este coeficiente que aparece aquí, que es un menos 1. Que obviamente es lo mismo que hemos obtenido antes, claro, nos tiene que salir lo mismo. ¿Qué queremos utilizar? ¿Desarrollo en el infinito? ¿Desarrollo de esta función hacia el cambio? A gusto de los colores, lo que más sencillo nos resulte. Aquí es más bien cuestión de práctica que decir es que sale de un modo u otro. Lo importante entonces es qué ocurre con la suma de los residuos, porque es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que en el teorema que hemos visto, en el teorema fundamental de los residuos, que estaba, ¿dónde estaba? Arriba. Aquí. Lo que nos dice es que la integral es la suma de los residuos que están dentro, ¿verdad? Es importante que únicamente coja los polos que están dentro de mi curva, pero es posible que haya polos que estén fuera de la curva. Pues hay una relación de los polos que están dentro con los que están fuera. Y esa relación pasa por considerar también el infinito como un candidato a singularidad. Es decir, en el teorema de los residuos, únicamente debemos considerar los polos que están siendo rodeados por la curva C, donde integramos. Sin embargo, la siguiente relación puede ser útil.
Y es que resulta que hay una relación entre los residuos con la singularidad de nuestra función. Es decir, sea f una función compleja con una cantidad finita vamos a llamarla z1 hasta z sub k de singularidades. Entonces, es una especie de ley de inercia de Newton en el que la suma de todas las fuerzas es cero. Pues aquí ocurre igual, pero con los residuos. La suma de todos los residuos es cero, incluyendo el residuo especialito que tenemos por ahí siempre pululando, que es el residuo del infinito. Es decir, el residuo de f en el infinito más la suma de dj igual a 1 hasta acá de los residuos que tienen el resto de singularidades, suma siempre cero. ¿Por qué es útil? Es útil porque entonces tenemos dos formas esencialmente de calcular precisamente las integrales, ¿verdad? Es decir, a la vista del teorema anterior, tenemos dos opciones para calcular el valor de la integral cerrada a lo largo de una curva C de nuestra función f de z diferencial de z, que sería opción 1, 2pi veces la suma de los residuos contando índice, ¿no? Que están dentro de nuestra curva. O, opción 2, menos 2pi veces la suma de los residuos igual contando índice y demás, pero que están fuera. ¿Por qué? Precisamente porque sabemos que la suma de todos los residuos es cero. Entonces, esos residuos yo los puedo separar en los que están fuera más los que están dentro. ¿Qué me va a interesar? Básicamente te va a interesar o bien donde haya menos cálculos que hacer, porque si tengo una curva que contiene 18 residuos, 18 polos, mientras que fuera hay uno, más el infinito, que siempre lo tengo que tener en cuenta, porque el infinito siempre es un punto exterior a cualquier curva finita, obviamente. Es decir, siempre seguro fuera vas a tener que calcular el infinito más a lo mejor más puntos. Dices, hombre, infinito, vale, es que el infinito es feo, ya, pero 1 frente a 18, por muy feo que sea, hombre, más vale una cuenta fea que 18 cuentas fáciles, yo qué sé. O a lo mejor tú dices, no, mira, es que es verdad que dentro fuera hay más, pero son más complicados porque tienen mayor orden esos polos, mm, hay más cuentas, me puedo equivocar, son más feos, yo qué sé, por el motivo que sea. Entonces me interesa cambiarlo. Pero que sepamos que siempre podemos
tener esa dualidad entre hacer el cálculo dentro o hacer el cálculo fuera. Nos da exactamente igual, ¿vale? Entonces, aquí ya es cuestión de gusto. Es decir, que por ejemplo, por hacer un cálculo de alguna integral, hallar el valor de la integral en, yo qué sé, módulo de z igual a 2 de la función 1 partido z a la cuarta más 1 diferencial de z. Entonces, observemos que vamos a dibujar nuestro recinto en nuestra curva para ver dónde estamos haciendo esta integral, ¿no? Es decir, en nuestro recinto yo estoy calculando mi integral a lo largo de la circunferencia de radio 2. Entonces nos venimos aquí. Nuestra circunferencia va a ser, pues, por ejemplo, por aquí, ¿no? Este sería módulo de z igual a 2. Aquí nuestro 2, nuestro 2. Claro, mi función f de z, ¿dónde presenta el problema? Tenemos que f de z igual a 1 partido z cuarta más 1 tiene 4 polos, en este caso, simples en las raíces cuartas de 1. Es decir, estamos haciendo z a la cuarta más 1 igual a 0. Es decir, z a la cuarta igual a menos 1. Entonces nos saldría z en la raíz cuarta de menos 1. Que por un lado decimos, este menos 1 tiene módulo 1 y el ángulo del menos 1 sería pi en nuestro caso, entre 0 y 2pi. Por lo tanto, ¿cómo sacamos las raíces cuartas? Hay una raíz que sería el z0, la raíz principal, ¿verdad? Raíz cuarta del módulo 1 y este ángulo le sumamos 0 veces 2pi y dividimos entre 4, es decir, sería el e elevado a i pi cuarto. Luego el z sub 1, ¿quién sería? Sería el mismo módulo, raíz cuarta de 1, que sigue siendo 1, y ahora al pi le sumamos 2pi, sería pi más 2pi, 3pi, entre 4, pues e elevado a 3 pi cuarto. Luego el z2, que sería e elevado a i, volvemos a sumar 2pi, 5 pi cuarto, y un z3, que sería e elevado a i, 7 pi cuarto. ¿Vale? Que también lo podemos poner, yo qué sé, en otra forma y decir, ¿esto quién sería? Sería, a ver si lo pongo bien, raíz de 2 partido de 2 más raíz de 2 partido de 2, partido de 2. Y luego este de aquí sería el menos raíz de 2 partido de 2 más raíz de 2 partido de 2. Y luego este sería menos raíz de 2 partido de 2 más raíz de 2 partido de 2. No, menos. Aquí un menos. Menos i. Y este último sería el raíz de 2 partido de 2 menos raíz de 2 partido de 2i. Lo importante es que estas cuatro raíces tienen las 4 módulo 1. Claro, esa es la gracia, son las raíces cuartas en la unidad. Lo cual significa que esos 4 puntos, ¿dónde están? Están por aquí dentro, ¿verdad? Es decir, si tengo aquí nuestra circunferencia de radio 1, pues más o menos por aquí estará el z0, por aquí está el z1, por aquí está el z2 y por aquí está el z3. Lo cual significa que aquí, ¿qué estamos haciendo? Si quiero calcular residuo, estos 4 polos caen dentro. O sea que tengo que calcular 4 residuos. Bueno, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Es decir, lo sacamos y echamos cuenta. Entonces, vamos a calcular esos 4 residuos. A ver qué pasa. Entonces, por un lado,
podemos calcular entonces quién sería el residuo de f en el punto z0, que sería nuestro límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 por f de z, que nos quedaría límite cuando z tiende a z0 de... Dios mío, qué feo va a quedar esto. Sería z menos... el punto era el raíz de 2 partido de 2 más raíz de 2 partido de 2i por mi fz, que es 1 partido z a la cuarta más 1. Recordemos que podemos factorizar este z a la cuarta como menos i cuadrado, ¿verdad? O sea que el 1 lo puedes pensar en realidad como i cuadrado. O sea que esto sería como z cuadrado más i, que multiplica a z cuadrado menos i. Señor. Bueno, básicamente, en verdad, como hemos sacado las 4 raíces, ¿verdad? Lo que vemos es que todo esto de aquí yo lo puedo factorizar como 1 partido el z menos z0, el z menos z1, el z menos z2 y el z menos z3. Básicamente. Entonces, este de aquí, que es el z0, se me simplificaría con este z0 que aparece aquí. Yo tendría que evaluar únicamente mi función en cada uno de estos 3 puntos. ¿Que cuánto nos saldría? A ver si no nos equivocamos mucho, porque tenemos los 4 puntos, que son estos de aquí. Si hago z0 menos z1, este con este se me va. Z0 menos z1 me quedaría raíz de 2 partido por 2 menos más sería raíz de 2 simplemente. Es decir, 1 partido, aquí tendríamos raíz de 2. Luego cuando haga z0 menos z2, al hacer z0 menos z2 no se me simplifica nada, entonces me queda raíz de 2 más raíz de 2i. Y cuando haga el z0 menos z3, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que se me va este de aquí y me queda raíz de 2i, ¿verdad? ¿Así nos ha quedado bien? Creo que sí, ¿no? Entonces, todo este, ¿cuánto nos queda al final? Raíz de 2 con raíz de 2 nos queda un 2. La i con la i, o sea que nos queda 1 partido... a ver si lo pongo bien. Menos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Creo, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer con los otros 3 residuos que nos quedan. En realidad, únicamente tengo que tener en cuenta los términos. Se me va a simplificar el correspondiente z menos zj. Es decir, en el siguiente se me va a ir el z menos z1 y me va a quedar el z1 menos z0, el z1 menos z2, el z1 menos z3. Es decir, que análogamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí que el residuo de f en z1 va a ser simplemente el 1 partido, y aquí aparece el z1 menos z0, el z1 menos z2 y el z1 menos z3. El residuo de f en z2 nos va a quedar lo mismo pero cambiando. Y el residuo de f en z3 nos va a quedar lo mismo pero cambiando. Es decir, vamos a ver si podemos poner ya los resultados. Aquí nos va a quedar 1 partido y el z1 menos z0 sería z1 menos z0 fuera, ahora nos va a quedar menos raíz de 2. Es decir, un menos raíz de 2. El z1 menos z2 sería z1 menos z2 fuera, z1 menos z2 nos va a quedar raíz de 2i.
y el Z1 menos Z3, Z1 menos Z3, aquí me queda menos y aquí me queda más, o sea que nos queda menos raíz de 2 más raíz de 2i. Cuando calculamos el residuo de Z2 va a ser Z2 menos Z0, que el Z2 menos Z0, Z2 menos Z0 me queda un 1 partido y aquí aparecería menos raíz de 2 menos raíz de 2i. Luego va a aparecer el Z2 menos Z1, es decir, Z2 menos Z1 fuera, fuera, Z2 menos Z1 me queda menos raíz de 2i. Y por último nos queda el Z2 menos Z3, que sería el Z2, le resto el Z3, Z2 menos Z3, este con este fuera y nos queda menos raíz de 2. Y ya por último, este residuo que sería el Z4 menos, perdón, el Z3 menos Z0, Z3 menos Z0, fuera, fuera, Z3 menos Z0 me queda menos raíz de 2i. Luego Z3, perdón, es Z3 menos Z0. Entonces, como es Z3 menos Z0, sería fuera, fuera, exactamente. Ahora Z3 menos Z1, que sería más y menos, es decir, aquí aparece raíz de 2 menos raíz de 2i. Y Z3 menos Z2, que sería más y este fuera, es decir, raíz de 2. Vale. Entonces, al final, si nos damos cuenta, creo que este término de aquí, ¿qué aparecería? Aparecería 1 partido y tenemos, a ver, que no nos equivoquemos. Raíz de raíz 2, esto sería un 2. Este y con esta i un menos. Con este menos se convierte en más, o sea que aparece 2 raíz de 2. Y luego aquí aparece menos menos más 2 raíz de 2 y luego aquí aparece, saco un menos, con este menos y con este menos sigue siendo menos. Y aparece 1 partido, término sin i sería i por i menos, con ese menos más 2 raíz de 2. Y luego el término con i sería un menos 2 raíz de 2i. Y aquí nos va a quedar menos raíz de 2 raíz de 2, todo va a tener un medio, es decir, este 2. Y luego término en i sería i con i menos, con este menos y con este menos, menos 2 raíz de 2. Y luego el término con i sería menos 2 raíz de 2i. Salvo que me haya bailado algún número que no me extrañaría nada con tanta raíz de 2 y demás. Pero lo importante es que si esto lo vemos entonces, nos fijamos en que este término de aquí es menos este término, ¿verdad? Y este término de aquí es menos este término. Luego, mira qué guay, porque, por lo tanto, ¿qué acabamos de obtener? Que la integral a lo largo de la curva C, bueno, hemos puesto integral a lo largo de módulo de Z igual a 2 de 1 partido Z a la cuarta más 1 diferencial de Z sería 2pi por el sumatorio desde j igual a 1 hasta, bueno, igual a 0 en este caso, hasta 3 del residuo de f en cada zj. Como es una curva simple, el índice es 1, entonces no hace falta que multipliquemos por el índice. Y aquí esta suma de estos 4 residuos nos ha quedado 0. 0 por 2pi sería justamente 0. Es decir, que hemos podido calcular esto de forma sencilla. Y decimos sencilla porque ha sido relativamente. Esto no nos hemos puesto a hacer tantas cuentas con muchos detalles, sino que más o menos lo hemos hecho como de cabeza porque salía relativamente sencillo.
pero han sido 4 residuos feos, calcular estas raíces feas, me puedo equivocar con muchas cuentas, es decir, tiene todas las papeletas para que si esto fuese un examen, hubiésemos metido la pata fácilmente en una tontería. En un raíz de 2 con un raíz de 2 que una menos con esta i se me ha olvidado el menos y ya no me sale bien. La otra opción hubiese sido decir, espérate, vamos a pensar, si es que fuera no hay ningún residuo, no hay ningún polo, ¿verdad? Salvo, siempre tengo que tener en cuenta que está el del infinito. Entonces podemos decir, oye, voy a darle la vuelta y como hay muchos polos dentro, vamos a irnos al infinito. Es decir, la otra opción sería estudiar qué ocurre con infinito, ya que es la única singularidad fuera de la curva. Decimos, bueno, pues vamos a hacer justamente eso. Es decir, en este caso, mi función f de z era la función 1 partido z a la cuarta más 1. Que decimos, oye, es que hay varias alternativas. Puedo tratar de buscar el desarrollo de Laurent en producto o en potencia de z en ese anillo para el infinito, ¿verdad? Claro, en ese caso estoy buscando dónde tiene esto sentido, ¿cierto? Tendría sentido, no puede contener a los polos. Los polos son justamente los puntos de módulo de z igual a 1, ¿verdad? Entonces quiero buscar un desarrollo para módulo de z mayor estricto que 1, que ahí es donde no estoy cogiendo a los polos que tiene mi función f. De ahí hacia afuera. Vale, pues en ese caso buscamos, como siempre, el desarrollo de la geométrica o alguna función similar a la geométrica, ¿verdad? Es decir, como quiero que el módulo de z sea mayor que 1, lo que voy a hacer es saco el z a la cuarta factor común y entonces me queda 1 partido. Aquí tendría 1 más 1 partido z a la cuarta, ¿verdad? Que ahora sí tengo mi razón, esta de aquí. Lo que pasa que la razón, ¿quién sería? Sería r igual a 1 partido z a la cuarta, que efectivamente el módulo de esto ahora sí es menor estricto que 1. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula parece 1 menos, es decir, que si hay 1 más hay que meter el menos en la formulita, tendría 1 partido z a la cuarta por el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 partido z a la cuarta, todo eso elevado a n. O lo que es lo mismo, aquí ¿quién va a aparecer? Va a aparecer, cuando desarrollemos n igual a 0, sería 1 partido z a la cuarta. Luego, para n igual a 1 aparecería menos 1 partido z elevado a 8. Luego, para n igual a 2 aparecería 1 partido z elevado a 12, más punto suspensivo, ¿verdad? Lo importante es que, ¿cuál es el coeficiente del 1 partido de z? En este caso, Cero. no aparece. Entonces, ojo porque lo vamos a poner, aunque sea un poquito tonto, pero el residuo de f es, en este caso, menos el a menos 1. Lo que pasa es que este a menos 1 vale 0. O sea que directamente el residuo es 0. Por lo tanto, podemos calcular la integral cerrada a lo largo de la curva módulo de z igual a 2 de mi función 1 partido z elevado a 4 más 1 diferencial de z como menos 2pi por, en este caso sería el residuo de los que están fuera, que es el residuo de f en el infinito, que sería única singularidad fuera.
Que en este caso el residuo es sencillo y hemos visto que vale 0, pero cuidado con este signo. Es decir, que como estamos calculando singularidades fuera, aquí hay un cambio de signo con este menos, ¿vale? Solo que en este caso, como el residuo era 0, pues nos queda también que la integral es 0, que es lo mismo que hemos hecho. Entonces, aquí nos ha quedado de forma más sencilla. Ya depende de lo justo de cada uno. De decir, oye, yo prefiero hacer esas 4 residuos porque se me dan bien y no me quiero meter en el infinito porque en el desarrollo en el infinito me puede costar, o la función g de z cambiarla me puede costar, el motivo que sea. Ya depende, pero tenemos las dos alternativas, las dos son válidas. El libro nos explica esta parte de coger los residuos de fuera. Yo te lo explico para que sepas que lo puedes usar si quieres, sin ningún problema. ¿Vale? Y esto es la parte importante de cómo utilizamos polos y residuos para calcular nuestras integrales.